Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Momento de continuar con el capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Estamos en el Antiguo Testamento. La primera parte nos habla sobre la estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 70 codos de alto y 6 codos de ancho. La erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia, y mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas, a los gobernadores, a los generales, a los altos magistrados, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los intendentes de las provincias para que asistiesen a la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Se reunieron los sátrapas, los gobernadores, los generales, los altos magistrados, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los intendentes de las provincias para asistir a la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Y estaba en pie delante de la estatua que Nabucodonosor había erigido, y gritaba un pregonero en voz alta: Vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, se os manda, que al tiempo que oyereis el sonido del cuervo, de la flauta, de la citara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, os postréis para adorar la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Quien no se postre ni la adore, al instante será echado en un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al momento de oír todos los pueblos el sonido del cuerno, de la flauta, de la citara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, se postraron todos esos pueblos, naciones y lenguas, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había alzado. A partir del versículo 8 nos habla sobre los 3 jóvenes que no adoraron la estatua. En ese mismo tiempo vinieron algunos caldeos y acusaron a los judíos, hablaron al rey Nabucodonosor y dijeron: Vive para siempre, oh rey. Tú, oh rey, has dado un decreto según el cual todo hombre que oiga el sonido del cuerno, de la flauta, de la citara, del sambuco, del salterio, de la gaita y toda suerte de instrumentos músicos, se postre y adore la estatua de oro, y que todo aquel que no se postrare para adorarla será arrojado en un horno de fuego ardiente. Pues bien, hay algunos judíos a quienes tú has puesto al frente de la provincia de Babilonia, Sidrac, Misac y Abdenago, los cuales no tienen respeto, oh rey, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro por ti erigida. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor se llenó de rabia y furor, y mandó traer a Sidrac, Misac, Abdenago, los cuales fueron conducidos a la presencia del rey. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: ¿Es de propósito? Como diciéndoles, es a propósito, oh Sidrac, Misac y Abdenago, que no sirváis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo he alzado. Ahora pues, estad dispuestos, al momento que oigáis el sonido del cuerno, de la flauta, de la citara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, posternaos y adorad la estatua que yo he hecho. Si no la adoráis, al instante seréis arrojados en un horno de fuego ardiente. ¿Y quién es el Dios que os librará de mi mano? Respondieron Sidrac, Misac y Abdenago, y le dijeron al rey Nabucodonosor: No tenemos necesidad de responderte acerca de este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sabe, oh rey, que nosotros no servimos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha sido por ti levantada. Versículo 19. A partir de este versículo 19 nos va a hablar sobre los 3 jóvenes, cómo son arrojados al horno. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y el aspecto de su rostro se mudó contra Sidrac, Misac, Abdenago, y tomando de nuevo la palabra, mandó encender el horno 7 veces más fuerte de lo acostumbrado, y dio orden a algunos de los más robustos de su ejército
de que ataran a Sidrac, a Misac y a Abdenagó para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces fueron atados estos varones con sus capas, sus túnicas, sus gorras y otros vestidos, y echados al horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era urgente y el horno excesivamente caliente, la llama de fuego abrasó a aquellos hombres que habían echado a Sidrac, Misac y Abdenagó. Así estos tres varones cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Versículo 24. A partir del versículo número 24 nos habla sobre la oración de Azarías. Pero ellos andaban por medio de las llamas loando a Dios y bendiciendo al Señor. No murieron. Entonces Azarías, poniéndose en pie, oró de esta manera, y abriendo su boca en medio del fuego dijo: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza es tu nombre, y glorioso por los siglos. Porque tú eres justo en todo lo que hiciste con nosotros, y verdaderas son todas las obras tuyas, rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Pues justos fueron tus juicios en todo lo que trajiste sobre nosotros y sobre la santidad, sobre la santa ciudad de nuestros padres, Jerusalén. Porque en verdad y en justicia enviaste todas estas cosas por causa de nuestros pecados. Puesto que hemos pecado y obrado inicuamente, apostatando de ti, y en todo hemos faltado. No hemos obedecido tus preceptos, ni los hemos observado, no hemos obrado según habías dispuesto para que fuésemos felices. Todo cuanto has enviado sobre nosotros y todo lo que has hecho, justísimamente lo has hecho. Nos entregaste a manos de nuestros enemigos malvados, perversos y prevaricadores, y en poder de un rey injusto, el peor de toda la tierra. Y ahora no podemos abrir la boca, siendo como somos objeto de confusión y oprobio para tus siervos y para quienes te adoran. Dice, no podemos abrir la boca. Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo guardó silencio cuando era acusado injustamente por los judíos. Te rogamos que por amor de nuestro nombre, que dice por amor de tu nombre, no de nuestro nombre, de tu nombre, no nos abandones para siempre, ni destruyas tu alianza, ni apartes de nosotros tu misericordia, por amor de Abraham tu amado, y de Isaac siervo tuyo, y de Israel tu santo, a los cuales hablaste, prometiendo que multiplicarías su linaje como las estrellas del cielo, y como la arena en la playa del mar. Porque nosotros, oh Señor, hemos sido empequeñecidos más que todas las naciones, y estamos hoy día abatidos en todo el mundo por causa de nuestros pecados. Y no tenemos en este tiempo príncipe, ni caudillo, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde presentar las primicias, a fin de poder alcanzar tu misericordia. Pero recíbenos tú, contritos de corazón y con espíritu humillado, como el holocausto de los carneros y toros y los millares de gordos corderos, así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, para que te sea acepto. Pues jamás queden confundidos los que en ti confían. Te seguimos ahora en todo corazón, y te tememos y buscamos tu rostro. No quieras confundirnos, haz con nosotros según la mansedumbre tuya y según tu grandísima misericordia, que es similar a la oración: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Versículo 43. Líbranos con tus prodigios y glorifica, oh Señor, tu nombre. Avergonzados queden todos cuantos hacen sufrir tribulaciones a tus siervos, queden confundidos por medio de todo tu poder, y sea aniquilada su fuerza, y sepan que tú eres el Señor, Dios único y glorioso, en la redondez de la tierra. Aquí es otra referencia bíblica, el versículo 45, donde se dice que la tierra es redonda. La redondez de la tierra, esta es otra parte donde lo dice. También lo vimos en el libro de Job. Versículo 46. A partir del versículo número 46 nos habla sobre cómo el ángel de Dios salva a los tres jóvenes. Nos sigue quedando una duda, en dónde se encontraba el profeta Daniel. Entretanto, los siervos del rey, que los habían arrojado, no cesaban de cebar el fuego con betún, estopa, pez y sarmientos. Recuérdese que la pez era como una especie de tinta, quizás era petróleo. Versículo 47.
y se extendía la llama sobre el horno hasta la altura de 49 codos. Y saltando fuera, abrazó a los caldeos que halló cerca del horno, los quemó. Mas el ángel del Señor descendió al horno, y estaba con Azarías y con sus compañeros sacudiendo del horno la llama del fuego, e hizo que por medio del horno soplase como un viento de rocío, y el fuego no los tocó en parte ninguna, ni los afligió, ni les causó la menor molestia. Versículo 51. A partir de este versículo nos habla sobre el cántico de los 3 jóvenes. Entonces aquellos 3, como si no tuviesen sino una sola boca, alabaron y glorificaron y bendijeron a Dios en medio del horno, diciendo: Bendito eres tú, Señor, Dios de nuestros padres, digno de ser alabado y glorificado y ensalzado por todos los siglos. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, digno de ser alabado y ensalzado por todos los siglos. Bendito eres tú en el templo santo de tu gloria, y sobre todo honor y sobre toda gloria por los siglos de los siglos. Este versículo número 53 evidentemente está incorporado a la liturgia. Si se dan cuenta, son las mismas palabras que pronunciamos en la Sagrada Misa. Bendito eres tú en el templo santo de tu gloria, y sobre todo honor y sobre toda gloria por los siglos. Bendito eres tú en el trono de tu reino, y sobre todo honor y sobre toda gloria por los siglos. Bendito eres tú que penetras los abismos y te sientas sobre querubines, y eres digno de honor y de ser ensalzado por los siglos. Bendito eres en el firmamento del cielo, y digno de honor y de gloria por los siglos. Obras todas del Señor, bendecid al Señor, loadle, ensalzadle por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, loadle, ensalzadle por los siglos. Cielos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Aguas todas que estáis sobre los cielos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Ejércitos todos del Señor, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Estrellas del cielo, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Lluvias todas y rocíos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Espíritus todos de Dios, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Frío y calor, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Rocíos y escarcha, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Hielo y frío, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Heladas y nieves, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Noches y días, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Relámpagos y nubes, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Bendiga la tierra al Señor, alábele y ensálcele por los siglos. Montes y collados, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Plantas todas que nacéis en la tierra, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Fuentes, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Monstruos del mar, y cuanto se mueven las aguas, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Porque todo existe por el Señor, es por eso que llama a toda la creación. Aves todas del cielo, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Bestias todas y ganados, bendecid al Señor,
loadle y ensalzadle por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Bendiga Israel al Señor, alábele y ensálcele por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Siervos del Señor, bendecid al Señor, loadle y ensalzarle por los siglos. Espíritus y almas de los justos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Bueno, aquí pueden escuchar una cosa muy importante que rechaza las doctrinas heréticas. Las doctrinas heréticas protestantes siempre dicen que cuando la gente se muere es como si estuviera dormida. No es quedar dormido ni perder la conciencia. Las personas siguen existiendo en otro plano. Y por supuesto que desde ese plano pueden bendecir al Señor y venerarle. Loadle y ensalzadle por los siglos, espíritus y almas. Aquí lo dice claramente. Luego el versículo 87 dice, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. ¿Existen los santos que niegan los protestantes? Sí, existen los santos y están en la Divina Escritura señalados. Luego tenemos también... me comentan algo, que las palabras como espíritus y almas, en el lenguaje bíblico, espíritu significa las facultades superiores del ser humano y el sujeto de la vida sobrenatural, y el alma indica las inferiores, que se refieren a la vida natural, psíquica y aún fisiológica. Aquí el término se refiere a los justos que murieron en nombre del Señor y es elocuente testimonio de la inmortalidad del alma. Estos versículos 86 y 87 también son muy valiosos. Vamos ahora con el versículo 88 que dice, Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Recuérdese que ellos se nombraban de otra forma por parte de los babilonios, pero estos eran sus nombres reales. Ellos fueron salvados del fuego por el ángel de Dios, porque Él nos sacó del infierno y nos libró de la mano de la muerte, nos salvó de en medio de las ardientes llamas, sacándonos del fuego. Tributad gloria al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Todos los que dais culto a Dios, bendecid al Señor, al Dios de los dioses, loadle y celebradle, porque su misericordia permanece por todos los siglos. A partir del versículo número 91, nos habla sobre Nabucodonosor, cómo glorifica a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y levantándose apresuradamente se dirigió a sus consejeros y dijo, ¿no fueron 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Respondieron ellos y dijeron al rey, así es, oh rey. Y él repuso diciendo, he aquí que yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin que hayan padecido daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor, acercándose a la boca del horno del fuego ardiente, tomó la palabra y dijo, Sidrac, Misach y Abdenagó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Salieron pues Sidrac, Misach y Abdenagó de en medio de las llamas, de en medio del fuego. Y habiéndose reunido los sátrapas, es decir, cuando dicen sátrapas se refieren a un gobernante déspota, los gobernadores, los altos jefes y los consejeros del rey, vieron a esos varones sobre cuyos cuerpos el fuego no había tenido ningún poder. Ni un cabello de su cabeza se había chamuscado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor del fuego los había alcanzado. Entonces Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, bendito sea el Dios de Sidrac, Misach y Abdenagó, que ha enviado su ángel y ha salvado a sus siervos, que han confiado en él, traspasaron el orden del rey, y entregaron sus cuerpos para no servir ni adorar a Dios alguno fuera del Dios suyo. Publico por mi parte este decreto, cualquier pueblo, nación o lengua, que hable mal del Dios de Sidrac, Misach y Abdenagó, será hecho pedazos
y sus casas serán convertidas en cloacas, por cuanto no hay ningún Dios que pueda salvar de tal manera. Y el rey ensalzó a Sidrac, Misac y Abdenagó en la provincia de Babilonia. Versículo 98, que nos habla sobre el manifiesto del rey. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz os sea dada en abundancia. Me parece conveniente publicar las señales y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán estupendas sus maravillas. Su reino es reino eterno, y su poderío subsiste de generación en generación. Fin del capítulo número 3 del libro de Daniel. Bueno, aquí quedan algunas cosas muy interesantes que vamos a tratar de resolver. Este capítulo número 3 no parece llevar congruencia con el anterior capítulo número 2, en el que vimos que el profeta Daniel le interpreta sus sueños al rey Nabucodonosor. Le interpreta la visión de una gran estatua que es una representación de los reinos del anticristo, o de diversos anticristos, que serán derribados por la roca que es Cristo. Pero, ¿por qué después, entonces, dejaría de creer en el verdadero Dios si en el capítulo 2 hablaba que ya creía en el verdadero Dios porque pues le había interpretado correctamente su sueño? No solamente interpretado, sino que le había adivinado el pensamiento. En este capítulo número 3 tampoco vemos al profeta Daniel, vemos únicamente a sus compañeros. Según la Biblia de los 70 y otras versiones, este episodio de la estatua de oro ocurrió 16 años después del sueño narrado en el capítulo 2 del libro de Daniel, o sea, en el año 18 del reinado del rey Nabucodonosor, que fue el mismo de la ruina de Jerusalén. La llanura de Dura se extiende al sudeste de la ciudad de Babilonia, y San Jerónimo opina que la estatua representa al mismo rey Nabucodonosor, quien de este modo se hacía adorar como si se tratara de un dios. Otros piensan que se trata de una columna hueca revestida de chapas de oro y coronada con la imagen del dios Marduk, que también entre los babilonios le llamaban Bel. Y recuerden que el nombre completo de algunos demonios es Belcebú, o Baal-Fomet, que es el dios maligno al que rinden culto los masones, como López Obrador. El ídolo principal de los caldeos, considerado más acertado a la opinión de San Jerónimo porque históricamente cuadra con la soberbia del rey conquistador del mundo y la cabeza de oro de todos los imperios, y proféticamente nos demuestra un anuncio de los honores divinos y tributados al hombre del pecado, que San Pablo revela en su profecía del anticristo en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Las proporciones de la estatua corresponden al sistema sexagesimal de Babilonia, que es de 60 codos, la altura de 60 codos y de ancho 6 codos, que sería 30 por 3 metros, 30 metros por 3 metros, aproximadamente, siendo de notar que así como el número 7 es sagrado, el número 6, aquí repetido, es propio del ser humano, y así también se llega a 3 veces 6, el 666, el número de la bestia apocalíptica que viene señalada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. En este capítulo 13 sobre el anticristo encontramos un acontecimiento paralelo al presente, que es el falso profeta que hace adorar a la imagen de la bestia, que ya habíamos comentado, creo que en otras emisiones, en Apocalipsis 13, versículo 14. ¿Quiénes eran los sátrapas? Bueno, pues los sátrapas eran altos dignatarios del imperio puestos al frente de las provincias. Se mencionan también en el libro de Esdras 8 y en Esther capítulo 3. Ellos y todos los jefes debían de someterse al plan del rey Nabucodonosor de cometer idolatría. Por cierto que Daniel no figura en este libro, en este capítulo, como uno de los altos personajes, y es muy notorio. Se cree, por tanto, que de alguna forma Daniel estaba ausente por aquellos días, de lo contrario,
él hubiera podido muy seguramente disuadir al rey, que cayó en insensatez, para construir una de estas estatuas. La postración rostro tierra entre los orientales es un gesto de adoración, como se ve y se trata en el culto idolátrico, al cual Daniel y sus compañeros no habrían podido acomodarse jamás porque adoran el verdadero Dios. En el libro del Apocalipsis es el falso profeta o la bestia de la tierra quien manda matar a todos cuantos no adoren a la imagen que se mueve, la imagen de la bestia del mar. Apocalipsis 13:15. Después de anunciarnos Daniel en el capítulo 2 la caída de la potestad temporal de los imperios gentiles, vemos aquí el fenómeno religioso, la idolatría del hombre y su forma obligatoria que se suprime, con el cual, se suprime la libertad espiritual. Hoy piénsese cuántas ideologías se están convirtiendo en una secta y se castiga a quien no se somete a ella, sometiéndola al orden político, económico y dirigiendo la opinión pública la mentira en común como la vemos en el siglo XXI. Acusaron. El texto original dice en arameo que emplea esta palabra para expresar un giro muy pintoresco. Los comieron a pedazos, así como hoy hablar mal del otro en su ausencia dicen que es como comerse a esa persona. A eso se refiere el versículo 8. El 12 nos habla de una sanción. La sanción afectaba especialmente a los 3 jóvenes por ser funcionarios y no haberse unido al culto pagano. Los demás judíos no fueron molestados, simplemente los que eran del cargo de consejeros, o sea, los demás judíos no estaban obligados a adorar esta estatua, este dios falso. Y esto es lo que destaca más de la lección magnífica que dan los 3 jóvenes con su gran fidelidad a Dios, al verdadero Dios que conservan en las alturas del poder, donde la vanidad llamada razón de Estado provoca tantas prevaricaciones de los poderosos. Cuán implacable será Dios con aquellos que dicen que por cumplir con un cargo cometen crímenes. Tenemos luego el versículo número 16. Respondieron Sidrac, Misac y Abdenagó, y dijeron al rey Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte acerca de este asunto. La arrogancia del rey no los confunde. Así lo había dicho el Espíritu Santo por boca del rey David en el Salmo número 118, y lo confirmó Jesús en su promesa en Mateo 10:19. La fe confiada, firme y modesta de estos santos jóvenes, semejante a la de Mardoqueo en Esther 3:2, es tanto más hermosa cuanto que en el cautiverio estaban privados de pastores y culto, y lejos de Jerusalén, la ciudad santa que había caído a causa de sus impiedades. La distinción entre los dioses y la estatua, repetida en los versículos 12 y 14, precisamente confirma la opinión de que ésta no era de uno de ellos, sino la efigie del rey. También Darío manda a que adoren una estatua en el capítulo 6, versículo 7. Los arqueólogos nos dicen que el horno, con su abertura lateral por la que se podía ver su interior e introducir combustible, era uno de tantos hornos de cocer ladrillos o de hacer cal que había en toda la región. Era lo suficientemente espacioso para que en ellos pudieran pasearse 3 jóvenes. El caso a que alude Jeremías en el capítulo 29, el fuego 7 veces mayor parece simplemente un desahogo de ira, pues como observa Filión, con él sería más corto el suplicio, y no creo que quisieran que fuera corto el suplicio. Pero esa prueba septenaria, que encierra quizás un símbolo de purificación también de los justos, es decir, la prueba de fuego, primer libro de Pedro 1:7, sirvió para que se manifestasen las obras de Dios en Juan 9:3, como vemos en los versículos 46. Sí, la prueba de fuego o el bautizo de fuego. El bautismo, de fuego. En el versículo número 23 nos dice, así estos 3 varones, Sidrac, Misac y Abdenagó, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Entre este versículo y el 24 trae la Vulgata la siguiente nota de Jerónimo. Lo que sigue no lo hallé en los códices hebreos,
se refiere a los versículos 24 y 90 deuterocanónicos que el doctor Máximo tomó de la versión griega de Teodosión. Sin este pasaje quedaría una laguna, y no se explicaría el asombro del rey Nabucodonosor en el versículo 91, si faltase lo que aquí se relata en los versículos 24 y 49, por lo tanto, esto debe de formar parte del canon bíblico. Después tenemos el versículo número 25, que nos dice lo siguiente. Entonces Azarías, poniéndose en pie, oró de esta manera y abriendo su boca en medio del fuego dijo. Fíjese, pocas son las personas que logran abrir la boca para decir cosas sensatas, pero en este caso estos hombres eran santos y lograron hacerlo. El primer pensamiento después de verse libres los jóvenes de las ataduras y de las llamas es alabar a Dios. Ora aquí Azarías y luego lo harían los tres. Es posible que en el cántico de Azarías se haya conservado una de las oraciones israelitas más olvidadas, pero que solían rezar en algún tiempo, referentes a las mismas. De ahí las alusiones al cautiverio, a los pecados del pueblo. Nótese que esta oración es colectiva, no solamente de una persona, sino a nombre de todo el pueblo. El orante habla en plural, incluyendo a los demás en sus plegarias y comenzando, como es característico de las oraciones bíblicas, con una sincerísima confesión de los pecados del pueblo, como acto de contrición colectiva. Así lo hace también Daniel en 9:3. Es de admirar en Israel ese sentido de la Iglesia, en que la oración individual no tarda en extenderse también abarcando caritativamente a todo el pueblo, como lo vemos, por ejemplo, desde David y hasta la Santísima Virgen María en el Magnificat. En el versículo número 35 nos habla de Israel, Jacob. Aquí se le da el título de santo en el sentido de consagrado a Dios. En el versículo número 36 nos menciona que se da por pendiente aún la promesa hecha por Abraham en el Génesis 15, no obstante lo mucho que el pueblo se había multiplicado en los periodos de su historia. En el versículo número 38 nos dice que ni profeta. Daniel no era profeta sacerdotal, que pudiese ser pastor del pueblo, y raros fueron los profetas que quedaban y que no se dirigían a fragmentos de la nación. En el versículo número 39 dice lo siguiente: Pero recibimos tú, contritos de corazón y con espíritu humillado, pero recíbenos tú, contritos de corazón y con espíritu iluminado. Parece ser como esa oración de la comunión espiritual, ¿no? La comunión espiritual. Notará el lector que este pasaje inspira la oración en la misa después del ofrecimiento del cáliz, in spiritu humilitasis, in spiritu illumitasis. Después tenemos el versículo número 43 que dice: Líbranos con tus prodigios y glorifica, oh Señor, tu nombre. Avergonzados queden todos cuantos hacen sufrir las tribulaciones a tus siervos, queden confundidos por medio de todo tu poder, y sea aniquilada su fuerza, y sepan que tú eres el Señor Dios único y glorioso en la redondez de la tierra. Glorificar al Señor es un admirable sentido de estas palabras. Dice que el fuego se avivaba con betún, es decir, nafta. Hoy sería nafta. En Argentina creo que le llaman nafta a la gasolina por el olor que tiene, pero como tal no era propiamente gasolina. Con betún, que según San Jerónimo y Dioscórides abundaban en Babilonia, y el betún líquido, incoloro y muy inflamable. Betún líquido, incoloro y muy inflamable. Entonces sí podría parecerse a la gasolina. Luego, en el versículo número 47, nos dice lo siguiente: Y se extendía la llama sobre el horno hasta la altura de 49 codos. 49 codos es una cifra redonda, corresponde a 7 veces 7, cuyo sentido místico es el símbolo de la perfección y plenitud, igual que el número 40. Ambos se muestran muchas veces en la Sagrada Escritura, y el 7 especialmente en el libro del Apocalipsis. Después, en el versículo número 49 nos habla del ángel: Mas el ángel del Señor descendió al horno y estaba con Azarías y con sus compañeros sacudiendo del horno la llama del fuego,
sacudía, es decir, no permitía que los tocara, e hizo que por medio del horno soplase, como un viento de rocío, y el fuego no los tocó en ninguna parte, y tampoco los afligió, ni les causó la menor molestia. El ángel del Señor es el cuarto personaje que aparece en este capítulo. Luego tenemos el versículo número 51, a partir del cual nos habla sobre el cántico de los tres jóvenes. Entonces aquellos tres, como si no tuviesen sino una sola boca, alabaron y glorificaron y bendijeron a Dios en medio del horno, diciendo: Bendito eres tú, Señor, Dios de nuestros padres, digno de ser alabado y glorificado y ensalzado en todos los siglos. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, digno de ser alabado y ensalzado por todos los siglos. Según esto, la oración impetratoria de Azarías es alusiva a todo el pueblo. Se convierte aquí en un cántico de agradecimiento de los tres, al verse tan prodigiosamente salvados de las llamas del fuego, de las trampas de los caldeos. En el versículo número 52, la Iglesia lo ha recogido como un grandioso himno de alabanza que se incorporó a la liturgia, con las palabras: en cada uno de estos versículos se acumulan enérgicos epítetos para suplir la debilidad humana de la alabanza. Comentario del cardenal Gomá. Templo y trono, como observa Filión, no pueden referirse al templo de Jerusalén que se hallaba en ruinas, según dice el mismo Azarías en el versículo 38, sino que se refiere al santuario eterno y al trono celestial. En el versículo número 57 nos dice lo siguiente: Obras todas del Señor, bendecida al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Aquí empieza hasta el versículo número 88 el benedicite, o benedicite, recitado cada día después de la misa, como himno de agradecimiento, de alabanza, en unión a todas las criaturas. El estribillo de loadle y ensalzadle recuerda al Salmo número 148, también al Salmo número 102. Aprovechemos este rapto de sublime lirismo que aquí nos brinda el Espíritu Santo, la alabanza propia de los gozosos, del gozoso agradecimiento a Dios, que es el Magnificat. Es lo único que el hombre puede dar a Dios. Gracias por todo. De ahí que todo el texto, toda alabanza sea para Él, sin que el hombre se reserve ni la más mínima parte de ese reconocimiento. Bien lo vemos por contraste en la estatua de oro. Cosa muy notable es que el anticristo no nos es anunciado como el arquetipo de la inmortalidad, ni siquiera de la falta de misericordia, sino que nos es anunciado como el arquetipo del que se hace alabar, del que quiere que le rindan culto. Eso es un anticristo. En este sentido, será el antípoda de Cristo, que solamente desea la gloria del que lo envió, y ya el adorarlo ha sido un sentimiento natural del hombre, adorar a Cristo, y no hay en él injusticia. Juan 7:18, todo lo contrario a lo que es el anticristo. En el versículo número 65 dice: Espíritus todos de Dios, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos de los siglos. Estos espíritus, según el contexto, los vientos, y no propiamente los ángeles de Dios, que algunos pudieran pensar que eran los ángeles de Dios. En el versículo número 73 dice: relámpagos y nubes, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Hasta este versículo del cántico se refiere a los fenómenos de los espacios celestiales. Con el versículo 74 comienza la enumeración de las criaturas de la tierra en progresión ascendente, de las menos perfectas a las superiores, siendo la más superior el hombre, desde luego. En el versículo número 83 nos dice lo siguiente: bendiga Israel al Señor, alábele y ensálcele por los siglos. Israel tiene motivos sin límites para atributar a Dios el homenaje de su alabanza, mas aún los que tienen la iglesia de Jesucristo, aunque su actuar de peregrinación dolorosa a la espera del esposo
y se parece mucho como a la de cada cristiano en particular, el destierro de Israel en Babilonia, cuando sus cantores, silenciados al recuerdo de Sión, colgaban las arpas en los sauces, pues era una situación triste y difícil. En el versículo número 86 nos dice que los espíritus y las almas de los justos, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por los siglos. Espíritus y almas indican en el lenguaje bíblico, espíritu significa las facultades superiores del alma, o las facultades superiores del ser humano, y el sujeto de vida sobrenatural, y el alma, la palabra alma, indicaría los aspectos inferiores que se refieren a la vida natural, psíquica y aún fisiológica, casi como aquellas cosas que son automáticas o instintivas. Luego tenemos el versículo 89, el versículo 90, que al final de este versículo San Jerónimo pondría como anotación. Hasta aquí falta en el hebreo, en el texto hebreo, y lo que hemos puesto en la versión de Teodosín es lo que continúa. Después continúa el texto arameo que algunos consideran protocanónico, que es el que irrumpió desde el siglo XXII. El versículo 91 de la Biblia Vulgata corresponde al 24 del texto arameo. Dice el versículo que les estoy comentando, el 90. Todos los que dais culto a Dios, bendecid al Señor, al Dios de los dioses, loadle y celebradle, porque su misericordia permanece por todos los siglos. Vamos entonces ahora con el versículo número 92, a partir del cual nos habla sobre, desde antes nos habla sobre Nabucodonosor, cómo glorifica a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y se levantó apresuradamente, se dirigió a sus consejeros y dijo: ¿No fueron 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Respondieron ellos y dijeron al rey: Así es, oh rey. Al final de este versículo San Jerónimo diría que hasta aquí falta este texto en el original hebreo. La expresión Hijo de Dios significa, en boca del rey pagano, el ángel del versículo, es decir, el ángel es el que está haciendo todo esto. San Irineo y Tertuliano ven en esta figura al Mesías, y claro está que espiritualmente estamos seguros de que Él está con nosotros hasta la consumación del siglo. Mateo 28:20. A través de las persecuciones anunciadas en Juan 16:33, en segundo libro de Timoteo 3:12, y simbolizadas sin duda en el suplicio de los 3 jóvenes por adorar al ídolo del mundo, que en una y otra forma será adorado hasta el final de los tiempos, el ídolo de este mundo. Luego dice el versículo 95, entonces Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenagó, que ha enviado su ángel y ha salvado a sus siervos que han confiado en él. Traspasaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos para no servir ni adorar a Dios alguno fuera del Dios suyo. Habían asumido que aunque Dios no les salvara del fuego, porque eso no lo sabían, no tenían la seguridad, sabían que Dios les haría justicia, pero no de qué forma. Ellos estaban convencidos en que era lícito morir por su fidelidad a Dios. Si bien el rey reconoce al Dios de Israel, que acaba de salvar la vida de los 3 jóvenes, y aún reconoce que fue porque confiaron en él, no parece atribuirle todavía la exclusividad del carácter divino. Yo conozco a muchas personas que siguen insistiendo en cosas como que Cristo no fue Dios, porque en el capítulo 4, versículo 5, llama a Baal, al ídolo pagano Baal, como su Dios. Debemos hacer una más plena confesión del verdadero Dios. Ante esa confesión y la de Darío, en que los reyes paganos proclaman la divinidad del Dios de Israel, podemos apreciar mejor en San Pablo todo lo que tiene de asombroso con nosotros, descendientes del pueblo necio de los gentiles, Romanos 10:19, ajenos a las promesas de Israel y sin Dios en este mundo. Hayamos sido admitidos a gozar de ese Dios por la fe y el Evangelio de su Hijo Jesucristo y de participar como cristianos en las promesas aún mayores. Cuanto más preciosa no debería de sernos aquella fe, cuán grande la humildad del olivo silvestre, porque nosotros somos como olivo silvestre injertado en el árbol. Romanos 11:17.
Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 3 del libro de Daniel. Gracias por su atención. Continuamos después. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. HRZ Radio en directo.